Hace un par de días se volvieron a enfrentar en la plataforma chess.com el gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura contra el maestro internacional argentino Faustino Oro. Dos jugadores que, bueno, ya se suelen enfrentar en varias ocasiones en la plataforma, ya sea en torneos como el torneo de titulados o el Arena Kings, y también en pequeños match individuales como es el caso del que van a ver a continuación. De hecho, vamos a ver solo dos partidas, las que a mí me parecieron más espectaculares, y al final les diré cuál fue el resultado del marcador. Así que pónganse cómodos porque nuevamente veremos un duelo entre estos dos grandes jugadores. Con las piezas blancas en esta primera partida que vamos a ver, el gran maestro Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada B3, una apertura Larsen. Con las negras, el maestro internacional Faustino Oro respondía con D5, jugada habitual para tomar el centro. Alfil B2 por parte de Nakamura, alfil F5 de Faustino Oro, D3. Y bueno, ahora Faustino jugó E6, muy normal, ¿no? Nakamura decide jugar caballo D2, quizá para ya ir planteando la idea de jugar E4. Caballo F6 por parte de Faustino, G3, H6, alfil G2, alfil E7, E4, alfil H7, caballo H3, enroque y enroque. De momento todo bastante normal, las blancas logran hacer E4, una jugada importante para luchar en el centro, y Faustino decide jugar muy sólido con la jugada C6, reforzando allí la defensa de su peón central. Era algo mejor C5, ¿no? Las negras aprovechan y ganan espacio por el flanco de dama y también vigilan casillas centrales. Y bueno, en caso de C4, que puede ser lo normal, ahora las negras deciden, ¿no? Si avanzar, si capturar o mantener la atención con una jugada como caballo C6. Pero bueno, aquí Faustino decidió jugar C6 muy sólido, dama E2 por parte de Nakamura, A5, A3, caballo BD7, F4, B5, rey H1 y A4. Bueno, fíjense que las negras se lanzan con todo por el flanco de dama y ahora Nakamura decide cerrar con la jugada B4. Parece que no es lo mejor porque las negras van a tener la oportunidad de jugar C5. Algo mejor era no perder tiempo y lanzarse por el flanco de rey. En caso de peón por peón, pues vendría C por B y todo bastante parejo. El peón de A bien defendido por el alfil y la torre. Tras la jugada B4, C5 por parte de Faustino, que continúa de inmediato buscando atacar por el flanco de dama. C3, muy sólido y caro Nakamura. Torre C8 por parte de Faustino. Caballo F2 de Nakamura. Y bueno, aquí de nuevo parece que era mejor una jugada como E5, obligando a que el caballo retroceda y después jugar G4 otra vez para buscar jugadas tipo F5. Tras caballo F2, Faustino jugó C4. Algo mejor era D4, pero en el sentido de poder crear muchas complicaciones, ¿no? Fíjense que hay varias capturas, pero C4 también parece una jugada muy sólida. Nakamura jugó D por C4, B por C4 de Faustino, fíjense que queda un peón pasado. Torre A de 1, caballo B6, E5, caballo FD7, caballo F3, caballo B8 y ahora caballo D4. Una casilla que se ve completamente natural para el caballo, pero en realidad otra vez G4 era la mejor opción para buscar ideas tipo F5. Tras la jugada caballo D4, caballo C6 por parte de Faustino Oro, alfil H3 de Hikaru Nakamura, dama D7 y torre Fe1. Otra vez, era mejor caballo F3. Claro que no parece muy lógico tener que retirar el caballo, ¿no? La idea es que, bueno, tras torre Fd8, por ejemplo, otra vez viene torre G1 para buscar G4 y F5, o también la ruptura en G5. Pero tras torre F1, torre F8 por parte de Faustino Oro, caballo G4 de Nakamura, caballo por D4, torre por D4, caballo A8, fíjense el plan, llegar hasta la casilla B5, caballo E3 por parte de Naka, alfil E4 jaque, rey G1 y ahora dama C6. Esta jugada parece una pequeña imprecisión porque quizá va a permitir un golpe táctico. Lo correcto era alfil D3 atacando la dama. Tras dama F2 vendría caballo C7 con la misma idea de ir a B5. En cambio, tras dama C6, bueno, Nakamura jugó alfil G2, que es dudosa porque omitió el golpe táctico caballo por C4. Fíjense que la idea es que si las negras capturan, pues el alfil quedaría indefenso y las blancas se ganan un peón y tendrían una buena ventaja. En lugar de eso, tras alfil G2, alfil por G2, rey por G2, caballo C7, dama F3, caballo B5, el caballo logra llegar, torre DD1, torre D8, caballo C2, torre D7, torre E3, alfil D8, caballo D4, caballo por D4, C por D4, torre D7 y alfil C3.
Una posición que yo diría está muy pareja. Fíjense que está bastante bloqueado allí a causa de los peones. Y además ambos tienen un peón pasado. Claro que, bueno, Nakamura de momento evita que el peón negro pueda avanzar. Mientras que el blanco en realidad no puede avanzar porque también está bien controlado. Dama de 7 por parte de Faustino Oro, torre de E1 de Nakamura, torre C6, dama G4, alfil E7, H4, torre 8 y H5. Fíjense que como Nakamura trata de forzar la posición, ¿no? La idea es fijar el peón H para después buscar jugadas tipo G4 y G5. Y bueno, ahora Faustino aquí también es el que decide forzar y se lanza con F5. Un error que va a debilitar mucho su posición. Lo correcto era rey H7 esperando, ¿no? Tras rey F2 viene torre G8 y las negras se van preparando para la posible ruptura con G5. Pero tras la jugada F5, E por F6 al paso por parte de Nakamura. Y ahora fíjense toda la presión que hay sobre E6. Faustino jugó alfil por F6 manteniendo la defensa. Y ahora Nakamura jugó dama G6. Un error. Y es que aquí las blancas podían presionar demasiado con F5. Fíjense que el peón está clavado. Y si se avanza igual va a caer porque todas las piezas están vigilando la casilla E5. En vez de eso, otra dama G6, torre 7 por parte de Faustino. Buena jugada que defiende la torre de inmediato con el alfil. Dama G4 y torre B6. Bueno, ya no es lo mismo, ¿no? Ya la jugada F5 no es tan grave porque sencillamente las negras capturan y la torre está bien defendida. Torre 1 E2 por parte de Nakamura. Dama E8 de Faustino Oro. Rey F1, dama F7, rey E1, rey F8 y rey D1. Parece que Nakamura quiere pasar para este lado para evitar todo el peligro en el flanco de rey. Rey E8 por parte de Faustino, que parece querer hacer lo mismo. Y ahora Nakamura jugó dama G6. Error. Aquí quizá era mejor mantener la dama jugando B5. La idea de entregar este peón es que el alfil viene a B4 y ahora está muy activo en esta diagonal. Claro que entregar un peón siempre tiene su riesgo. El tema es que, bueno, también se está atacando el peón D6. Pero tras la jugada, dama G6, dama por G6 por parte de Faustino Oro, H por G6 de Hikaru Nakamura, rey D7, G4, torre B8, rey C2, torre E8, alfil B2, torre BC8, rey C3. Esa era la idea de Nakamura, bloquear con el rey para liberar al alfil. Torre C6 por parte de Faustino, alfil C1, torre CC8, torre F3, torre B8, alfil E3, torre F8, alfil F2, torre BE8, alfil G3, alfil E7 y F5. Finalmente, Nakamura logra meter aquí un movimiento de ruptura, pero un movimiento que es más arriesgado de lo que parece. Y es que tras E por F5 de Faustino, Nakamura cometió un error muy grave porque jugó G por F5 y se colgó una pequeña combinación. Lo correcto era torre E5. En caso de que las negras sigan capturando, viene torre por D5 jaque. Y si rey C6, entonces torre por F8, alfil por y rey por C4. En una posición donde ahora los peones blancos son peligrosos. Claro que las negras tienen lo suyo con el peón de G4. Pero tras G por F5, Faustino no iba a desaprovechar este golpe táctico y jugó alfil por B4. Buena jugada, jaque a la descubierta. Nakamura jugó rey por B4, torre por E2, las negras se acaban de ganar una calidad. Alfil E5, Nakamura sin embargo sabe que tiene contrajuego. Torre G8 por parte de Faustino Oro que defiende el peón, rey C5. Y bueno, ahora estamos en una posición bastante complicada, ¿no? Y es que no es tan fácil, está cayendo el peón de D5 y Faustino se equivocó porque jugó torre C2. Un error que, bueno, pierde un tiempo importante. Lo correcto era avanzar el peón de C3 y las negras ganan. Ya se está jugando C2 y el problema es que si las blancas capturan el peón, pues vendría torre C8 jaque. Rey B4 y torre B2 ganando a la torre y por supuesto la partida. El alfil y los peones no son suficientes para crear un contrajuego real. En cambio, tras torre C2, rey por D5 por parte de Hikaru Nakamura, C3 de Faustino Oro, F6, G por F6, torre por F6, torre C1, torre F7 jaque y bueno, otro momento aquí crítico con pocos segundos y Faustino se equivoca, pues juega rey C8 y se mete allí en una red bastante peligrosa. Lo correcto era rey E8. ¿Para qué? Para amenazar torre por G6 y rey por torre. En caso de torre B7,
vendría torre por G6, torre B8, rey F7 y bueno, ahora aquí llega el empate porque tras los jaques el rey negro no puede escapar, ¿no? Fíjense que si se le ocurre ir aquí a H7 recibe mate. En cambio, tras rey C8, Nakamura jugó G7 inmediatamente y ahora amenaza dar jaque en F8 y ganar la torre, además de estar coronando. Torre de 8 jaque por parte de Faustino Oro, rey C6, fíjense cómo el peón impide que la torre ataque al rey. Torre G1 por parte de Faustino, torre C7 jaque, rey B8, torre D7, rey C8, torre C7, rey B8. Y bueno, aquí Nakamura simplemente ganó algunos segundos para poder jugar rey B6, la jugada ganadora. Torre B1 jaque por parte de Faustino Oro, rey A6 de Hikaru Nakamura. Y bueno, aquí Faustino comete el último error de la partida, ¿no? Juega rey A8 y se encierra voluntariamente. Lo único para aguantar era torre G1 y tras torre por C3, pues ahora jugar algo como rey A8, ¿no? Pero esto está perdido, los dos peones, el alfil, las redes de mate son suficientes para ganar. Por supuesto, tras rey A8, Nakamura no perdonó y jugó torre A7 jaque mate. El rey está atrapado gracias al alfil que no lo deja salir. Bien amigos, esa fue una de las partidas que jugaron donde Nakamura finalizó con mate, pero después llegaría la oportunidad de Faustino de quizá mejorar esa defensa que jugó en la partida anterior. Y bueno, en esta ocasión Nakamura con las piezas blancas volvió a jugar B3, apertura Larsen, D5 por parte de Faustino Oro, alfil B2, caballo F3, D3 y C5. Como le dije, en esta partida parece que Faustino ya mejoró un poco y decidió jugar más agresivo. Caballo de 2 por parte de Nakamura, caballo C6, G3, E5, las negras toman el centro por completo, alfil G2, alfil E7, E4, alfil E6, caballo F3 y D4. Se nota la diferencia con respecto a la partida anterior, ¿no? Fíjense que Faustino tiene muchísimo más espacio y además sus piezas ya completamente desarrolladas. Caballo C4 por parte de Nakamura, caballo D7 de Faustino, A4, enroque y H4. Bueno, Nakamura se lanza con todo por el flanco de rey, pero al mismo tiempo empieza a dejar algunas debilidades, ¿no? Enroque era quizá lo más tranquilo y tras A6, entonces A5 evitando la jugada B5. Pero tras H4, Faustino jugó H6, quizá algo innecesaria, ¿no? Mejor era A6 para buscar la jugada B5. Ahora, tras la jugada H6, alfil H3, jugada rara de Nakamura porque, bueno, ahora las blancas no se van a enrocar. Obviamente van con la idea de atacar por el flanco de rey. Alfil por H3, torre por H3, B6, H5, A6, alfil C1, P5, caballo CD2, caballo B6, caballo H4, alfil por, torre por, B por A4, B por A4 y C4. Bueno, aquí Faustino estaba jugando a un nivel brutal y hasta apenas este momento, en la jugada 19, comete una pequeña imprecisión. Y es que lo correcto era A5, con la idea de jugar C4, pero sin darle el contrajuego A5 a las piezas blancas. En este momento, tras la jugada C4, las blancas jugaron A5. Buena jugada de Nakamura, lo único que podía hacer allí para buscar un contrajuego. C3 por parte de Faustino, buena jugada del argentino atacando al caballo. Y Nakamura jugó caballo F3. Error, había que capturar en B6 y bueno, tras C por D2, alfil por y dama por B6, jugar dama B1 para intentar entrar en este final donde las negras tienen un peón pasado, pero va a ser difícil de avanzar ya que el alfil está protegiendo. En cambio, tras caballo F3, caballo D7 por parte de Faustino, torre G4 de Nakamura, amenazando alfil por H6, rey H8, las negras se retiran, y ahora caballo H4. Nakamura parece estar jugando lo más lógico posible, ¿no? La idea, llevar el caballo a F5, presionar en G7, presionar en H6, pero lo cierto es que aquí lo mejor era alfil A3 para que la torre se retire y ahora rey F1 buscando ahora sí quizá un rey G2, pasar la torre y seguir atacando. ¿Qué tiene de malo caballo H4? Si viene a F5 a atacar con todo. Bueno, que Faustino jugó caballo F6 y ahora la torre está atrapada. Además de que se está atacando el peón de H, que es la menor preocupación, ¿no? Las blancas van a perder la calidad. Caballo F5 por parte de Nakamura, caballo por G4 de Faustino, dama por G4 amenazando mate en G7, dama F6, las negras defienden, alfil A3 y torre F de 8, pequeña pérdida de tiempo de las negras ya que era mejor torre B8 para dominar esta columna. Tras, por ejemplo, rey E2, pues vendría torre B5 con ventaja clara de las negras. Tras torre F de 8, F4. Nakamura, sin embargo, y aunque tiene calidad de menos, se lanza a buscar la victoria, ¿no?
era mejor controlar primero la columna y tras torre a B8, entonces torre B6, para en caso de que las negras capturen, bueno, crear un peón pasado y cierto contrajuego. Pero tras la jugada F4, torre a B8, rey E2, torre B7, torre F1, caballo B4, torre C1, torre de B8, rey F3, rey H7, rey G2 y caballo A2. Increíble, pero esta jugada es un error, ¿no? Porque si se amenaza la torre, se abre paso a las torres negras. Lo cierto es que era mejor torre B5 simplemente para comerse el peón A y crear un peón libre. Ahora, ¿por qué caballo A2 es mala? Porque Nakamura tenía una jugada muy fuerte, pero se equivocó y jugó torre F1. La jugada correcta era F por E5, primero atacando la dama. En caso de dama por, pues vendría alfil D6, una jugada muy fuerte. La dama tiene que regresar a F6, por ejemplo, y ahora sí vendría torre F1. Se amenaza la torre y se amenazan jugadas peligrosas como caballo por E5, caballo H6 diría yo, la torre va a entrar. Y bueno, es complicada la posición ahora para las negras debido al rayo X que hay sobre la dama negra, ¿no? En cambio, tras torre F1, caballo B4 por parte de Faustino se regresa, se da cuenta. Torre F2 por parte de Nakamura, que defiende ahora pero desde el costado. Torre G8, caballo H4, dama E6 y dama E2. Error aquí de Hikaru. Era mejor cambiar las damas, pero bueno, con calidad de menos es complicado, ¿no? La idea es entrar en el final tras peón por y F por E5. Pero tras la jugada dama 2 de Faustino atacando el alfil. Era mejor en este momento la jugada E por F4, ¿no? La idea es que tras G por F vendría caballo por C2. Un golpe táctico y es que el caballo amenaza con venir a 3, amenaza el alfil. Y si se captura, pues viene dama jaque y dama por caballo. Y en caso de que aquí capturen con la torre, pues vendría caballo de 5, amenazando la torre y entrada en E3 que puede ser mortal. Pero otra dama 2 que amenaza al alfil también parece buena porque pone presión sobre el peón. Alfil por B4, torre por B4, F por E5 y dama E6. Bueno, Faustino aquí, digamos que se intimida un poco y es que era mejor torre B2 para presionar con todo el punto C2. Claro que dama E6 también tiene lógica para defender la posición. Torre F5 por parte de Nakamura, que empieza a buscar quizá algunos temas. Era mejor dama F3. Torre GB8 por parte de Faustino, caballo F3 de Nakamura. Torre de 8 defendiendo al peón. Era mejor de nuevo torre B2. Dama F2, torre B2, caballo por D4. Y bueno, aquí Nakamura comete otro error. Algo mejor era G4, ¿no? Buscando el tema de G5. Una ruptura muy interesante porque nunca se puede capturar o entra el caballo dando jaque y capturando a la dama. Pero tras caballo por D4, bueno, Faustino no duda en devolver material para entrar en una posición con ventaja. Torre por D4, buena jugada del argentino. Dama por D4 por parte del estadounidense, torre por C2 jaque, rey F3, torre C1, rey G2, dama A2, torre F2 y C2. Bueno, las negras tienen una posición totalmente ganadora gracias al peón de C que está pasado. Dama de 7, Nakamura busca quemar allí sus últimos cartuchos, pero torre G1, Faustino no le da chance de nada. Aquí Nakamura decide jugar rey por G1 y bueno, firma su sentencia, ¿no? Es cierto que rey F3 aguanta un poquito más, ya que tras C1 igual dama vendría torre por A2, dama D1, torre E2 y torre F1 y bueno, el rey se esconde por E3. Las negras deben ganar igual, ¿no? Porque tras dama C1 y rey D4 el rey queda un poco expuesto, aunque todavía no es fácil. Con poco tiempo esta posición no es nada fácil de ganar. Pero en cambio tras rey por torre, pues Faustino jugó C1 igual dama jaque, rey G2, dama E6. Las negras se quedan con dos damas contra dama y torre. Dama por E6, F por E6 y tras D4 inmediatamente Nakamura decidió abandonar porque bueno, ¿para qué va a esperar la respuesta de su rival? ¿No? Este es un final bastante sencillo, se puede jugar dama E3 atacando ambos peones, no se pueden defender. Y bueno, poco a poco se van a caer todos y a las negras les va a quedar algún peón pasado. Bien amigos, ¿qué les han parecido las partidas de hoy? Como les comenté, el resultado final, bueno, se jugaron 4 partidas y al final, perdón, 3 partidas, solo se jugaron 3 partidas. Nakamura ganó 2 y Faustino Oro ganó 1, con lo cual pues Naka terminó ganando el mini match, pero no sin llevarse una derrota a cuestas por parte del prodigio argentino, ¿no? Así que, ¿qué les han parecido las partidas? Si les gustaron, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas grandes partidas.
Por allí voy a comenzar con una nueva serie, pero bueno, vamos a ver, ya les estaré avisando. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.